Ejemplo 3.10 nos dice que un guardabosques con una cerbatana intenta disparar un dardo tranquilizante a un mono que cuelga de una rama. Bueno, nos dan una figura, pero ya he dibujado un poco aquí cómo sería esto. Nos dice también que el guardabosques apunta directamente al mono, sin tener en cuenta que el dardo seguirá una trayectoria parabólica y pasará por debajo. Sin embargo, el mono, pues justamente cuando le disparan, pues se suelta de la rama y cae del árbol. Es- entonces ya a partir de aquí nos preguntan a demostrar que el mono será alcanzado por el dardo independientemente de cuál sea la velocidad inicial del dardo, con la que esta, con tal de que esta velocidad sea lo suficientemente grande para que el dardo recorra la distancia horizontal que hay hasta el árbol antes de dar contra el suelo. Suponer que el tiempo de reacción del mono es despreciable, es decir, que el mono justamente se suelta cuando sale el dardo. Entonces lo que nos están pidiendo demostrar es que si el alcance horizontal de este tiro parabólico del dardo es mayor que la distancia horizontal que separa al dardo de donde va a caer el mono, es decir, es mayor que esta distancia de aquí, esa, esa distancia horizontal que va a recorrer el dardo, entonces el dardo va a dar al mono, independientemente de la velocidad con la que haya salido. Simplemente tiene que ser lo suficientemente grande esta velocidad inicial del dardo para que el desplazamiento horizontal en el eje de las X pues sea mayor que esta distancia de aquí, ¿vale? Bueno, entonces esto lo puedo borrar. Vale, pues eso es lo que nos pregunta en el apartado A, y en el apartado B nos dicen sea v de 0 la velocidad del dardo al salir de la cerbatana. Determinar la velocidad del dardo relativa al mono para un tiempo arbitrario t durante el vuelo del dardo. Vale. Bueno, pues este ejercicio está muy bien porque se resuelve de manera vectorial. Hay una forma bonita de resolverlo, pues contemplando un poco el esquema y los vectores, ¿no? Entonces, venga, vamos con el apartado A. Bueno, antes de nada, se me ha olvidado, perdón, he apuntado aquí la ecuación del desplazamiento para el dardo. Tenemos en cuenta que el dardo sale a una cierta velocidad, que está aquí apuntada en verde, pues esto será, bueno, pues el dardo está sometido también a la aceleración de la gravedad, entonces, bueno, tendremos esta ecuación, ¿no? Y la ecuación de posición de desplazamiento del mono, pues será esta de aquí. Fijaros que no he puesto la velocidad inicial del mono, porque la velocidad inicial del mono es cero, ¿no? Justamente se cuelga cuando sale el dardo. Vale, entonces ya dicho esto, vamos a coger este dibujo y lo vamos a llevar hacia abajo. Entonces, ¿qué pasará tras un tiempo t? Vamos a fijarnos en el dardo. Bueno, en este vector. Vamos a fijarnos en el vector de velocidad del dardo. Entonces, ¿qué pasará tras un tiempo t? Pues que estamos multiplicando este vector. Fijaros, en la ecuación del desplazamiento del dardo estamos multiplicando el vector por un escalar t. Es decir, estamos escalando el vector. Lo que estamos haciendo es hacerlo más grande o más pequeñito, ¿vale? Dependiendo del tiempo t. Si el tiempo t es menor que 1, pues lo estamos haciendo más pequeñito. Si el tiempo t es mayor que 1, pues lo estamos haciendo más grande. Estamos escalando el vector. Entonces, bueno, supongamos que tras un tiempo t, pues hemos escalado este vector hasta aquí. Entonces, este sería el vector velocidad inicial del dardo por un tiempo t, escalado un tiempo t. ¿Qué pasará con la aceleración? Bueno, esto es el vector un medio de la aceleración de la gravedad, este vector rojo. Pues, ¿qué pasará tras un tiempo t? Pues este vector, un medio de g, pues se va a escalar t al cuadrado. Entonces vamos a llevarnos este vector aquí y lo escalamos. Entonces, bueno, como he aumentado la longitud de este vector, pues este también va a aumentar. Además, va a aumentar un pelín más en relación al otro. Pero bueno, para que no, para que no sobrepase por debajo el punto inicial del vector verde, pues lo voy a escalar hasta aquí, ¿vale? Bueno, y esto sería el vector aceleración, pero escalado t al cuadrado, ¿vale? ¿Y qué pasará con... Bueno, entonces el desplazamiento, ¿qué será? Pues el desplazamiento es justamente este vector,
más este vector de aquí, el desplazamiento del dardo, aquí lo tenemos. Entonces, para el dardo tendremos este desplazamiento. Voy a coger este vector, lo voy a copiar, lo pego y lo pongo en azul para que se distinga. Este vector azul va a ser el desplazamiento del dardo. Entonces, lo coincidir aquí y lo tendremos aquí más o menos. Entonces aquí tendremos el desplazamiento del dardo. Voy a ponerlo azul. Será el vector desplazamiento del dardo. ¿Vale? Perfecto. ¿Y qué va a ocurrir ahora con el vector desplazamiento del mono? Bueno, pues fijaros que el vector de desplazamiento del mono es el vector 1 medio de g, es este vector de aquí, escalado también t al cuadrado. Entonces vamos a tener este mismo vector aquí debajo del mono, y este vector pues va a coincidir con el desplazamiento del mono, así que lo voy a poner en azul también. Entonces aquí tenemos el desplazamiento del mono. Entonces ahora la clave está en observar que tras un tiempo t, la distancia vertical que separa al dardo, ¿vale? Al dardo de la recta punteada es la misma que la distancia vertical que separa al mono de la recta punteada. Y por tanto, cuando el dardo haya recorrido la distancia horizontal del dardo, haya recorrido todo el camino que tiene que recorrer para llegar a la distancia horizontal que tiene el mono, pues las posiciones del dardo y del mono pues van a coincidir. ¿Vale? Vamos a explicarlo, argumentarlo aquí un poquito para que quede más claro. Entonces, fijaros, se observa que tras un tiempo t, que es arbitrario, tanto el dardo como el mono están a una misma distancia, que es 1 medio de g por t al cuadrado, por debajo del segmento punteado, que sería este segmento de aquí. Y, por tanto, cuando el dardo ha recorrido la distancia horizontal que lo separa inicialmente del mono, las posiciones de estos coinciden. Y por tanto, si el dardo consigue llegar o recorrer toda esa distancia horizontal que lo separa del mono inicialmente, entonces el dardo impactará contra el mono. Vale, pues vamos ahora con el apartado B. En el apartado B nos piden calcular la velocidad del dardo respecto del mono. Determinar la velocidad del dardo relativa al mono. Entonces, bueno, ya hicimos un ejercicio, perdón, sobre velocidades relativas. Teníamos que la velocidad relativa de una partícula cualquiera respecto de un sistema de referencia P era igual a la velocidad que tiene la partícula respecto de un sistema de referencia A más la velocidad que tiene el sistema de referencia A respecto del sistema de referencia B. Por tanto, tendremos que la velocidad que tiene el mono el dardo respecto del mono, pues va a ser igual a la velocidad que tiene el dardo respecto del suelo, lo voy a poner con una S, más la velocidad que tiene el suelo respecto del mono. Pero fijaros que la velocidad que tiene el suelo respecto del mono es menos la velocidad que tiene el mono respecto del suelo, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cuál es la velocidad que tiene el dardo respecto del suelo? Vamos a fijar cosas. Bueno, la velocidad que tiene el dardo respecto del suelo es la velocidad en el eje de las X, que es, esto es un tiro parabólico, entonces la velocidad que tiene en el eje de las X es constante, ¿vale? Entonces simplemente se apunta así, más la velocidad inicial que tiene el dardo en el eje de las Y, más la velocidad, perdón, más la aceleración por el tiempo. Y por otra parte, la velocidad que tiene el mono respecto del suelo, pues es igual a la velocidad, bueno, velocidad en el eje de las X no hay porque el movimiento del mono es vertical, es caída libre, entonces esta de aquí no la tiene, ¿no? Pero sí va a tener una cierta velocidad, bueno, la velocidad inicial en el eje de las Y tampoco las tiene, y por tanto
Simplemente la velocidad que tiene el mono respecto del suelo es la aceleración de la gravedad por el tiempo. Entonces ahora ya si vamos a este resultado de aquí arriba, tendríamos que la velocidad que tiene el dardo respecto del mono es igual a esto de aquí, es decir, velocidad en el eje de las X del dardo más velocidad inicial del dardo en el eje de las Y más la aceleración de la gravedad por el tiempo menos esto de aquí, menos la aceleración de la gravedad por el tiempo. Y al final nos queda la velocidad que tiene el dardo en el eje de las X más la velocidad inicial que tiene el dardo en el eje de las Y. ¿Pero esto qué es? Esto es la velocidad inicial del dardo, ¿vale? Y esto es una constante. Por tanto, fijaros, lo que ocurre es que el mono ve al dardo acercándose a él con una velocidad constante que no cambia de dirección, es decir, ve al dardo acercarse hacia él en línea recta a velocidad constante. De esta forma también se entiende que el dardo impacta contra el mono, porque, bueno, si te lanzan una flecha, la flecha no cae, va todo el rato recta hacia ti, pues te acaba dando, ¿no? Es obvio, ¿no? Si la flecha llega hasta tu posición, te acaba dando. Entonces, bueno, esto es todo lo que quería explicar en este ejercicio y nada, ya nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.